Génesis 3:8, si tenemos por ahí. El propósito, hermano, de poner los textos acá es para que ustedes se concentren en leer y no divaguen. ¿No lo tenemos? Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos habían desobedecido, ellos habían comido de ese árbol y sus sentidos fueron abiertos. Ahora conocían el bien y el mal. Y cuando Dios vino y se paseó por en medio de ellos, ellos sintieron temor, se escondieron, fue la primera reacción. ¿Por qué? ¿Quién les había dicho que tuvieran temor? ¿Quién les había dicho que se escondieran? Nadie. Pero dentro de ellos ya había ese discernimiento. Y cuando sintieron la presencia de Dios, ellos se escondieron de su presencia. Cuando tú y yo le fallamos a Dios, cuando tú y yo pecamos delante del Señor, ¿qué es lo primero que hacemos? No venimos corriendo a ver al pastor, hermano, ando pecando. Corremos y nos escondemos. Que no me ve el hermano porque mi cara denota algo raro. Que no me vea mi hermanito, yo no voy a la célula porque se ve algo que cargo ahí que se nota. Porque el pecado se puede percibir. Sí, amén. Porque el pecado se puede ver en la cara. Porque el pecado se puede ver en nuestros rostros. Porque la falla a Dios es tan palpable que no nos deja en paz, que hasta nosotros mismos podemos denotar lo que tenemos. Por eso el hombre se escondió, sintió la presencia de Dios santa, pura, en toda su majestad, y él lo único que hizo fue esconderse, porque algo había ya que los separaba de la presencia de Dios. Génesis 3, 23 y 24, seguimos. Pasó algo bien tremendo. Cuando hubo pecado el hombre, cuando hubo desobedecido a Dios, cuando hubo hecho lo que le dio su gana y no guardó los mandamientos de Dios, Dios tuvo que tomar una determinación. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios no mandó relámpagos así, que le caiga un rayo a Adán, que le caiga una piedra, que le caiga una lluvia de granizo. Lo que hizo Dios fue sacarlo del huerto, echarlo de su presencia. El castigo más grande al pecado es la separación total de Dios. Cuando tú y yo le fallamos a Dios, somos echados fuera de su presencia. Porque no puede haber comunión, dice la palabra, entre la luz y las tinieblas, y Dios es luz. Y el pecado son tinieblas. No se puede juntar el agua y el aceite, ¿sí? Ya lo he intentado. Somos echados
de la presencia de Dios. Esa es la primera consecuencia del pecado. El pecado nos aparta de la presencia de Dios. Por eso cuando pecamos, no sentimos a Dios. Hermano, cante, glorifique. Usted es una piedra total, un palo que no suena. Hermano, alabemos al Señor. Usted no siente la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor pone una separación entre su presencia y nosotros cuando nosotros descuidamos y pecamos. ¿Por qué cree que hay tanta gente triste, que ya no quiere seguir a Dios, que ya no quiere servir a Dios? ¿Por qué cree que hay tanta gente que con una pequeña cosa que le pase se aleja de Dios? El pecado nos separa de la presencia de Dios. El castigo más grande para Adán fue ser sacado, ser echado del Edén. Edén significa presencia. Ser echado fue el pago de lo que él hizo, el castigo a su desobediencia. No fue muerto en ese instante. Dios no procedió de una manera esa como nosotros pudiéramos haber pensado. Lo que hace Dios es echarlo fuera, separarse de Él. Cuando tú y yo le fallamos, eso es lo que hacemos. Eso es lo que nos pasa, separarnos de Dios. Por eso, aunque oremos, no sentimos nada. Cuando estamos separados de Dios por el pecado. Por eso, aunque le gritemos y le clamemos, no sentimos nada. Por eso, aunque cantemos y nuestro canto será un canto sin sentir, porque hay una separación, porque no hay presencia de Dios en nuestras vidas en ese momento, así como le pasó a Adán. Qué tremendo es eso. Tal vez nunca lo habíamos pensado. Tal vez nos hemos acostumbrado a vivir una vida muy tranquila dentro del cristianismo. Tal vez nos hemos acostumbrado a llevárnoslas así, muy relax, como decimos. ¿Y cuántos de nosotros a lo mejor no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Se había puesto a pensar eso? Que tal vez no tenga la presencia de Dios en su vida. ¿Se había puesto a analizar que tal vez ese pueda ser el principal propósito de su vida como cristiano? ¿Se había puesto a reflexionar sobre ese punto? ¿Lo había pensado alguna vez? Yo quiero invitarlos en esta mañana que busquemos la presencia del Señor. Amén. Seguimos. Cuando Caín mató a su hermano Abel, ya había pecado en el corazón del hombre, ya había maldad, ya había envidia, ya había coraje, ya había ira. Cuando Caín mata a Abel, recibe también el pago a ese pecado. Vamos a la Biblia, Génesis 4, 12 al 14. ¿César? Cuando Caín mata a Abel,
recibe un castigo también a ese pecado. Pero igual tampoco le cayó un rayo, ni tampoco se murió ni nada por el estilo. ¿Cuál fue su castigo? Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante extranjero serás en la tierra. ¿Cuántos errantes extranjeros hay aquí? Ninguno. Gloria a Dios. Y dijo Caín a Jehová, véalo bien, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Dios le dijo, vas a ser errante, te vas de mi presencia. Ya no tendrás la plenitud de la comunión conmigo. Ya no tendrás esa plenitud. Porque ciertamente Dios es omnipresente y está en todos lados. Y en ese sentido está en todos lados donde tú estés. Pero hay una plenitud de Dios en la vida de aquel que decide entregarle su vida y que le busca todos los días. Es diferente. Hay una plenitud de aquel que le entrega su vida a Dios. Hay una plenitud de esa presencia maravillosa de aquel que todos los días le dice, Señor, yo te busco, yo te necesito, yo anhelo que tú estés conmigo. Cuando Caín comprendió que era echado fuera, que había pecado, dijo, grande es mi castigo para ser soportado. No hay nada más tremendo, hermano, que perder la presencia de Dios. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios es un animal que puede matar, que puede hurtar, que puede destruir. El hombre sin Dios es un ser sin compasión, sin amor, sin misericordia. El hombre sin Dios es la más grande de las bestias. Por eso tú y yo tenemos que preocuparnos por mantener la presencia de Dios en nuestras vidas. Hasta un hombre de un corazón pecador como Caín no pudo soportar el que Dios se alejara de su vida. Cuando le dijo, serás echado y serás un extranjero y andarás errante por ahí, él sintió la separación de Dios. Él sintió cómo era echado de su presencia. Él lo sintió y dijo, grande es mi castigo para ser soportado. Como diciendo, hazme lo que sea o ponme otro castigo, pero no me eches de tu presencia. Cuando tú y yo perdemos la presencia de Dios, hermano, nos secamos, no sentimos gozo, no sentimos compasión, no sentimos el toque de Dios. Dios está aquí siempre. Dios está aquí antes de que tú llegues. Él ya está aquí esperándote. Y si tú un día dices, no lo siento, es porque no vienes dispuesto a sentirlo. Porque no vienes dispuesto a ser tocado por Él.
porque no vienes con un corazón humilde para sentir su presencia. Cuando tú vienes con un corazón genuino, cuando tú dices voy a ir a alabar al Señor este día, cuando tú dices yo voy a ir a glorificar a mi Dios, sin duda, hermano, y te lo puedo asegurar, que tú sentirás esa presencia bendita del Señor. Tú sentirás ese toque precioso de mi Padre Celestial. Tú sentirás ese gozo en tu vida. Tú sentirás esa paz. Tú sentirás ese regocijo, porque Dios está contigo. Gloria a Dios. Santo el que vive. Debemos de preocuparnos por buscar esa presencia. Sí, amén. Debemos de anhelar. Debemos de anhelar. Así como nos aferramos a la vida. ¿Quién se quiere morir hoy? Ninguno. Así como nos aferramos a la vida, así como queremos seguir disfrutando de lo que tenemos aquí, así debemos de aferrarnos a la presencia de Dios. Así debemos de aferrarnos a querer disfrutar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así debemos de anhelar lo que Dios tiene, las bendiciones, esa vida eterna y abundante que tiene para cada uno de nosotros. Quien pierde la presencia de Dios lo pierde todo. Amén. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Si usted nunca lo había pensado, es lo más terrible que nos pueda pasar. Más adelante vamos a ver cómo podemos perder la presencia de Dios. ¿Qué nos da la presencia de Dios? Vamos a ver a Moisés. Génesis 33. Moisés era un hombre fiel a Dios. No era un hombre perfecto, tenía sus deficiencias. Era tartamudo y puso un montón de pretextos para servir a Dios, así como tú y yo algún día se los hemos puesto. Pero era un hombre que anhelaba la presencia de Dios. Era un hombre que anhelaba y que decía: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y nosotros le decimos: Señor, si tú no vas conmigo, pues quédate, yo sí me voy. A veces decimos eso. Y el Señor nos dice: no vayas para allá porque no te conviene. Y ahí vamos nosotros: Señor, si tú te quieres quedar, aquí estás bien, yo me voy. Quiero hacer lo que yo he decidido hacer. Ya les he dicho en otras ocasiones, Cristo es un caballero. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Primero, ¿qué nos da la presencia de Dios? Nos muestra el camino. Cuando tú vives con la presencia de Dios, cuando tú vives bajo la voluntad de Dios, Dios te muestra el camino que tienes que seguir. Y en ti no hay duda del siguiente paso que vas a dar cuando estás en la presencia de Dios. Pero si tú no estás en la presencia de Dios, hay dudas en tu vida. Hay dudas sobre el siguiente paso que vas a dar. Hay dudas sobre tu salvación, ¿seré salvo o no? Hay dudas. Cuando tú estás en la presencia del Señor, Dios te muestra el camino. Dice Moisés: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Era una oración osada, ¿verdad, hermano? Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Moisés anhelaba la presencia de Dios.
Y sabía que si tenía la presencia del Señor, Él podía guiar a ese pueblo por el camino que debía de andar. Conocía perfectamente el camino por donde andar. Cuando tú y yo disfrutamos de la presencia de Dios, hermano, tenemos seguridad de lo que hacemos. Tenemos seguridad sobre el siguiente paso que vamos a dar, porque es un paso con fe, con esperanza, con presencia de Dios. Pero si tú y yo no tenemos la presencia de Dios, vamos a ser desolados por la duda. Amén. ¿Le ha pasado? Seguimos, no se me concentra, hermano. ¿Qué nos da la presencia del Señor? Nos permite conocerle más. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. La presencia del Señor nos hace que le conozcamos más. Amén. La presencia del Señor hace que lo conozcamos más. Amén. Si yo le digo al hermano, si yo viviera con el hermano, plan de amigos, de hermanos, el convivir todos los días, el tener su presencia, yo podría conocerle a él. Yo sabría cuando se enoja, yo sabría cuando tiene temor. Yo aprendería a conocerlo porque tengo la presencia de él. Pero si yo nada más lo veo cada domingo, yo no sé cómo es él, yo no lo conozco. Yo solamente puedo saber su nombre y hasta ahí. Yo no puedo saber cuando él está triste, cuando él llora, lo que a él le aflige, lo que a él le pasa. Cuando tú y yo no tenemos la presencia de Dios, no podemos conocerle. No podemos decir, Dios me habló, Dios me dijo, Dios. Si no tenemos la presencia de Dios, no podemos conocerle a Él. Por eso Moisés anhelaba la presencia de Dios. Y esa oración era solamente para pedir que Él fuera con él, que Él estuviera con él y con ese pueblo. Esa oración era con ese único propósito. Y le dice, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Cuando Dios está en nuestras vidas, cuando Dios está presente en nuestros asuntos, en todo lo que nosotros hacemos, nosotros le conocemos y todos los días podemos disfrutar de bendiciones maravillosas y de cosas que a veces ni nos imaginamos. Y las bendiciones fluyen y comprendemos cada día un poquito más el amor de Dios por nosotros. Amén. Pero cuando la presencia de Dios no está en nuestras vidas, no le conocemos. No sabemos quién es Dios. No sabemos qué quiere para el hombre. No sabemos qué quiere para la humanidad. No sabemos el por qué va a venir y cuándo va a venir. Y no sabemos nada de Él cuando no disfrutamos de la presencia de Dios. Es mentira que podemos ser cristianos victoriosos si no tenemos la presencia de Dios. Es mentira que podemos ser cristianos triunfantes si no tenemos la presencia de Dios. Que Satanás no te engañe. Que Satanás no te diga, llévatela tranquilo. Que
Satanás no te diga ahí medio dormido, estás bien. No. Que tu anhelo sea, que mi anhelo sea buscar la presencia de Dios todos los días. Presentarnos delante de su presencia todas las mañanas y decirle: Señor, yo voy contigo, yo estoy contigo. Dame gracia este día para que yo pueda ser un vencedor. Yo todos los días le digo: Señor, dame sabiduría para poder comportarme delante de la gente. Dame gracia para hacer lo que tengo que hacer este día. Y no se me olvida lo que un día mi hermano Hilario me dijo en una clase de escuela dominical. Cuando meto la llave al carro, lo prendo, digo: en el nombre de Jesús, Señor, voy contigo. Tu presencia que vaya conmigo. Y eso se me quedó muy grabado. ¿Cuánta razón tiene que todos los días estemos delante de la presencia del Señor? Pero si tú y yo no le buscamos todos los días, pero si tú y yo no nos encomendamos a Él todos los días, entonces ¿cómo nos va a ir bien? Entonces ¿cómo va a salir nuestra tristeza del corazón? Entonces ¿cuándo va a salir la rutina de nuestra vida? ¿Cuándo vamos a ser verdaderamente cristianos vencedores? Necesitamos buscarle todos los días. Necesitamos anhelarlo. Cuando sus tripas gruñen como a las 12 del día, 1 de la tarde, y ya quiere comer. Y se imagina ese filete o esos frijolitos o lo que sea, pero los anhela. Quiero comer porque ya no aguanto. Deja todo lo que tiene que hacer y va ahí. Come aunque sea un taco, porque anhela ese alimento. Así debemos de anhelar a Dios, la presencia de Dios todos los días. Señor, me presento delante de ti y yo quiero que tú vayas hoy conmigo. Que tú estés en todos mis asuntos de hoy. Que tú estés en todos los asuntos de mi vida. Meta a Dios en todos sus asuntos. Encomiende todo a Él. Y Él va a enderezar sus veredas, dice la palabra del Señor. ¿Qué más nos da la presencia de Dios? Encontramos el favor de su gracia, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. ¿Qué es hallar gracia? ¿Qué es hallar gracia ante los ojos de Dios? Es tener todo su favor en nuestras vidas. Es tener todos sus beneficios en nuestras vidas. Es tener todas sus bendiciones. Es caer